Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 4 de marzo de 2026. En Ucrania, mientras la atención internacional se centra en la crisis con Irán, los combates continúan de forma intensa en el frente. El 3 de marzo, fuerzas rusas cruzaron la frontera en la región de Sumy y tomaron Movilevka, estableciendo una nueva cabeza de puente que podría obligar a Kiev a desplegar refuerzos y debilitar otros sectores del frente. En el noreste de la región de Kharkov, unidades rusas de la 69ª División capturaron Klugoye y otras zonas forestales cercanas. Mientras tanto, en la ciudad de Kupiansk se ha reducido la actividad de combate, aunque fuentes ucranianas han señalado la llegada de numerosos refuerzos rusos, lo que sugiere una fase de organización antes de nuevas operaciones. Cerca de Liman, tropas rusas controlan aproximadamente la mitad de la localidad de Obishevo y avanzan hacia la ciudad desde el norte y noroeste. Según diversos informes, pequeños grupos rusos estarían infiltrando en la urbe, lo que podría preceder a una ofensiva mayor en las próximas semanas. En otros sectores del frente, Rusia también ha registrado avances cerca de Sloviansk. Al mismo tiempo, al norte de Gallipoli, las fuerzas rusas han lanzado una contraofensiva tras el aparente agotamiento del impulso ucraniano, tomando la aldea de Rizdyanka y creando condiciones para presionar la zona de Orkiv. En el sector de Zaporilla, cerca del río Dnieper, unidades aerotransportadas rusas han avanzado al norte de Primorskoye hacia la localidad de Reznoye. En conjunto, los informes indican que Rusia mantiene la iniciativa en varios puntos del frente tras repeler recientes contraofensivas ucranianas, intentando crear condiciones para futuras maniobras de cerco a mayor escala. Según informaciones difundidas por Rusia, el petrolero de gas natural licuado Arctic Metagas, que sufrió un incendio recientemente, había partido del puerto de Murmansk antes de ser atacado presuntamente por drones marítimos ucranianos. Moscú afirma que estos drones habrían sido lanzados desde la costa de Libia, lo que sugiere una operación de gran alcance en el mar Mediterráneo. Imágenes aéreas fechadas el 3 de marzo de 2026 muestran un gran boquete en el casco calcinado del buque con bandera rusa, lo que indicaría el impacto directo de un artefacto explosivo. El petrolero ha sido vinculado a la llamada flota en la sombra utilizada por Rusia para transportar hidrocarburos pese a las sanciones occidentales. De confirmarse la autoría ucraniana, sería el segundo ataque contra un buque ruso en el Mediterráneo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha ordenado elaborar un plan de apoyo para los aliados de Oriente Próximo afectados por los recientes ataques de Irán. Según ha explicado el mandatario ucraniano, su ejército dispone de capacidades técnicas y experiencia operativa que podrían ponerse a disposición de estos países. En Oriente Próximo, el alto representante de la Junta de Paz para Gaza dijo que la ayuda entró en Gaza por primera vez desde que Israel cerró las fronteras de la franja tras el inicio de la operación contra Irán. Durante la noche, Hezbollah volvió a lanzar cohetes contra zonas del norte de Israel, activando las alarmas antiaéreas en la ciudad de Haifa y en otras localidades cercanas a la frontera. Al mismo tiempo, la organización difundió imágenes del lanzamiento de drones y cohetes contra instalaciones militares israelíes, entre ellas las bases de Miron en el norte de Israel y la base de Nafar, situada en los altos del Golán ocupados por Israel. Estas acciones muestran que el movimiento chií continúa priorizando objetivos militares y busca demostrar capacidad operativa a pesar de los intensos bombardeos israelíes. La respuesta israelí ha sido significativamente más contundente y parece formar parte de una operación terrestre limitada en el sur del Líbano. El ejército israelí ha ordenado a los civiles libaneses abandonar las zonas situadas al sur del río Litani, un mensaje que históricamente precede operaciones militares de mayor envergadura en esta región. Este río constituye una línea estratégica clave desde la guerra de 2006, ya que el despliegue de las fuerzas de Hezbollah al sur del río Litani fue uno de los puntos centrales de los acuerdos de alto el fuego en aquel conflicto. Medios estatales libaneses han informado además que tropas israelíes habrían ocupado la ciudad de Enkiam, situada a unos 6 kilómetros de la frontera internacional. La localidad tiene un valor táctico considerable debido a su posición elevada y su proximidad a varias rutas de acceso que conectan con el interior del sur del Líbano. De confirmarse plenamente esta presencia militar, indicaría que Israel ha cruzado el umbral de incursiones puntuales para establecer posiciones más duraderas dentro del territorio libanés. El propio ejército israelí publicó imágenes de su despliegue en el área, indicando que varias divisiones participan en la operación. Estas formaciones incluyen infantería mecanizada, unidades blindadas con carros Merkava y elementos de ingenieros militares destinados a abrir rutas, desactivar explosivos y preparar posiciones defensivas. La narrativa oficial israelí sostiene que la operación tiene como objetivo proteger el norte de Israel y empujar a las capacidades militares de Hezbollah lejos de la frontera. En paralelo a las operaciones terrestres, Israel ha intensificado su campaña aérea. El ejército ha anunciado ataques contra depósitos de armas subterráneas y otras infraestructuras vinculadas a Hezbollah en Beirut, lo que supone una ampliación geográfica del conflicto más allá del cinturón fronterizo del sur del país. Hezbollah, por su parte, afirma estar combatiendo directamente contra las fuerzas israelíes en Hiam y sus alrededores. La milicia ha difundido además vídeos que muestran ataques con misiles contra carros Merkava en la zona de Tul al-Nas, cerca de la localidad de Kafr Kila. Este tipo de armas ha sido históricamente uno de los principales instrumentos de Hezbollah para contrarrestar a las fuerzas blindadas israelíes.
Mientras tanto, el ejército libanés ha emitido un comunicado poco habitual, en el que denuncia simultáneamente los bombardeos e incursiones israelíes y los lanzamientos de misiles y drones desde territorio libanés. Las Fuerzas Armadas del país han informado un redespliegue interno con el objetivo de implementar decisiones políticas adoptadas por el gobierno. El comunicado también menciona el aumento de puestos de control en el interior del país y el refuerzo de la frontera con Siria. Este movimiento refleja el temor de que el conflicto pueda desestabilizar aún más al Estado libanés o abrir nuevas rutas de infiltración de combatientes y armamento. La situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente volátil. Se han registrado, al cierre de esta grabación, disparos de ametralladora, explosiones y alertas por posibles infiltraciones de drones en el norte de Israel, lo que indica que el frente permanece activo a lo largo de toda la línea fronteriza. En cuanto a la guerra contra Irán, uno de los elementos que más preocupación está generando es la situación de las instalaciones nucleares iraníes. El director de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexei Likachev, ha advertido que cualquier ataque contra la central nuclear de Bushehr provocaría un desastre de escala regional. El reactor se encuentra operando a plena capacidad y alberga alrededor de 72 toneladas de combustible nuclear, además de 200 toneladas de combustible gastado altamente radiactivo. Likachev ha subrayado que un ataque directo liberaría grandes cantidades de material fisible y generaría consecuencias radiológicas que podrían afectar a múltiples países del Golfo. La advertencia es especialmente significativa porque confirma que aunque las instalaciones de enriquecimiento de Natanz ya han sido atacadas, el nivel de daños y la actuación del personal sigue siendo desconocidos. Mientras tanto, Israel ha anunciado el inicio de una amplia ola de ataques en territorio iraní. Durante la noche ya se registraron bombardeos en Isfahan, Shiraz y también en el noroeste del país, donde se ha observado el impacto de una bomba guiada GBU-31 en Urmia. La Fuerza Aérea israelí también ha informado de ataques contra sistemas de defensa aérea y radares en el aeropuerto de Merhad, dentro de Teherán, con el objetivo de ampliar su libertad de operación sobre el espacio aéreo iraní. En uno de los episodios más simbólicos de la jornada, un caza F-35 israelí derribó un avión de entrenamiento y ataque ligero Yak 130 de la Fuerza Aérea iraní sobre la capital. Los ataques no se han limitado a la infraestructura nuclear o a las defensas aéreas. Las fuerzas de defensa de Israel han anunciado que llevaron a cabo un bombardeo masivo contra un complejo militar en el este de Teherán, que albergaba sedes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, así como instalaciones de inteligencia, unidades de la milicia Basij y centros de guerra cibernética. Según el ejército israelí, esas instalaciones funcionaban como nodos de coordinación para operaciones militares internas y externas del régimen. Paralelamente, Israel afirma haber destruido decenas de lanzadores de misiles balísticos en el oeste de Irán, especialmente en la región de Kermanshah, donde se ha observado la destrucción de plataformas de lanzamiento mediante ataques de cazas F-35. La campaña aérea se complementa con operaciones navales estadounidenses dentro de la llamada Operación Furia Épica. El CENTCOM estadounidense ha confirmado que más de 20 embarcaciones iraníes han sido atacadas y hundidas, incluyendo la corbeta Shahid Sayed Shirazi, perteneciente a la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, frente a la costa de Bandar Abbas, en el estrecho de Hormuz. El Pentágono también ha anunciado el uso por primera vez en combate de los misiles de ataque de precisión de largo alcance PRSM, diseñados para destruir objetivos estratégicos con gran precisión a distancias superiores a las de los sistemas tácticos tradicionales. A pesar de la intensidad de la ofensiva, Irán mantiene capacidad de respuesta. Las alarmas antiaéreas han vuelto a sonar en Tel Aviv y Jerusalén tras nuevos lanzamientos de misiles balísticos. El ejército iraní afirma también haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Bahrein, mientras drones iraníes habrían impactado en la sede de la quinta flota estadounidense en Manama. Imágenes satelitales indican además que Irán ha logrado dañar el radar de alerta temprana AN-FPS-132 situado en Qatar, considerado el mayor sistema de vigilancia de misiles balísticos operado por Estados Unidos en la región. El conflicto también está afectando a la seguridad marítima y energética del Golfo. Se ha informado de una explosión cerca de un buque en Mascate, mientras que otro barco resultó dañado por un proyectil frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos. Informes iraníes también indican que un petrolero fue alcanzado por misiles cuando intentaba cruzar el estrecho de Hormuz. Estos incidentes ya están teniendo consecuencias económicas. La naviera COSCO Shipping Corporation ha suspendido operaciones en el Golfo y Maersk ha anunciado la paralización de la mayoría de reservas de carga en varios países de la región. En paralelo, el conflicto se está extendiendo a otros escenarios regionales. Se han informado de ataques contra milicias proiraníes en Irak y un ataque contra fuerzas iraquíes en Kerbala y Nayaf. La base estadounidense en el aeropuerto de Erbil también ha sido atacada recientemente de nuevo por drones, mientras que explosiones y actividad de defensa aérea se registran en la zona. Al mismo tiempo, grupos kurdos como el Partido de la Vida Libre de Kurdistán han comenzado a movilizar fuerzas en las montañas del Zagros, insinuando la apertura de un frente insurgente en el oeste de Irán. En el plano político internacional, el conflicto también genera tensiones entre aliados occidentales. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha afirmado que los ataques estadounidenses e israelíes a primera vista no parecen compatibles con el derecho internacional. Al mismo tiempo, ha surgido una controversia diplomática entre Washington y España después de que la Casa Blanca afirmase que Madrid cooperaría con el ejército estadounidense, algo que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, negó categóricamente. A pesar de la intensidad de los ataques, algunos indicadores sugieren que la capacidad ofensiva iraní está empezando a verse degradada. Funcionarios citados por The Washington Post
indican que los bombardeos contra depósitos y plataformas de lanzamiento han reducido el ritmo de disparo de misiles balísticos hacia Israel. De hecho, el mando del Frente Interior israelí ha comenzado a aliviar parcialmente algunas restricciones impuestas a la población desde el inicio del conflicto. Sin embargo, el balance humano sigue siendo extremadamente elevado. Según Al Jazeera, el número de víctimas mortales en Irán por los ataques de Estados Unidos e Israel ya supera el millar, mientras que las autoridades iraníes denuncian que al menos 8 hospitales han sido alcanzados desde el comienzo de la guerra. En Europa, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha criticado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordando la experiencia de la guerra de Irak en 2003. Sánchez ha afirmado que la otra administración estadounidense hace 23 años arrastró a varios aliados a una intervención en Irak con el objetivo declarado de eliminar las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, promover la democracia y reforzar la seguridad global. Sin embargo, según el dirigente español, el resultado fue el contrario, con una fuerte ola de inseguridad que desencadenó la guerra, un aumento del terrorismo yihadista, grave crisis migratoria en el Mediterráneo Oriental y un encarecimiento generalizado de la energía. Las declaraciones del jefe del Ejecutivo español han tenido una amplia repercusión en medios árabes y proiraníes, especialmente en el contexto del actual conflicto con Irán, donde muchos comentaristas han mostrado apoyo a su postura. También han sido recogidas por diversos medios de Rusia, aunque algunos espacios vinculados al entorno del grupo Wagner han criticado la posición española, especialmente en relación con la formación de soldados ucranianos en territorio español. En Iberoamérica, el 3 de marzo, fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos han iniciado operaciones contra las organizaciones terroristas designadas en territorio ecuatoriano. El Comando Sur ha señalado que la acción estaba dirigida a combatir el narcotráfico ilícito, aunque no ofreció más detalles que un comunicado publicado en X. En Cuba se ha producido un apagón en 2/3 de la isla por un fallo masivo en el sistema eléctrico nacional, después de meses de racionamiento energético. En Asia, al menos 101 personas permanecen desaparecidas tras el ataque de un submarino de Estados Unidos contra el buque iraní Iris Dena en el Océano Índico cerca de Sri Lanka. El ministro de Exteriores de Sri Lanka, Vigicha Sherat, ha informado que unas 180 personas se encontraban a bordo del buque en el momento del ataque. Por su parte, el portavoz de la Marina srilankesa, el comandante Boudica Sampa, ha declarado que varios cuerpos fueron recuperados en el mar cerca del lugar del incidente. Además, 32 personas fueron rescatadas por la Marina de Sri Lanka y trasladadas a un hospital de la ciudad portuaria de Gale para recibir atención médica. En África, Sudán ha acusado a Etiopía de permitir el lanzamiento de drones desde su territorio hacia Sudán para llevar a cabo ataques estas semanas pasadas. El grupo yihadista Jotanim ha intentado atacar 2 aldeas recientemente liberadas en Burkina Faso, pero el ejército ha detectado a los combatientes y ha respondido con ataques aéreos y fuego terrestre. Las localidades han resistido, reforzando la posición de Djibo, parcialmente sitiada desde hace más de un año. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.